8:07 nos comunicamos con Gunter Rabe. Adelante, Gunter, buenos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Verónica. ¿Qué pasa cuando los jóvenes o sus hijos en casa llegan a jugar mucho tiempo con los videojuegos? ¿De qué manera estos videojuegos pueden hacer que su personalidad cambie? Hemos llegado hasta el Instituto Nacional de Salud Mental y estamos listos a ingresar al pabellón de adicciones. En este pabellón se atienden varios de estos jóvenes que tienen problemas de adicción a los videojuegos. Vamos a conversar con su directora, que nos está esperando, la doctora Victoria Ángeles, que es directora de la Dirección de Adicciones. Y aquí precisamente, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por dejarnos ingresar esta vez al pabellón de adicciones. Como ven aquí, todas estas personas, doctora, ¿qué tipo de adicciones se están tratando? Bueno, acá tenemos múltiples adicciones, ¿no? Desde lo que pueden ser drogas legales y drogas ilegales, y las drogas no convencionales, que son ludopatía y las ciberadicciones, ¿no? Más o menos para que se pueda entender que ese tipo. De todas estas personas que muy amigablemente han accedido a estar aquí, obviamente de espaldas, para proteger su identidad, ¿cuántos están siendo tratados de adicción a los videojuegos? Yo creo que en porcentaje más o menos de los que están hospitalizados es un 30% de la población que tenemos ahorita. ¿Y las edades? Las edades de los pacientes que están con problemas de ciberadicciones son los jóvenes, los más adolescentes. ¿Qué diferencia hay entre ciberadicción y ludopatía? A ver, ciberadicción es la adicción a la internet, ¿no? Es la neta adicción, todo lo que tiene que ver con internet. Y la ludopatía o juego patológico tiene que ver con la adicción a tragamonedas, a casinos, a bingos, a hípica, claro, juego de gallos, ¿no? Las apuestas. Juegos de azar. Porque en internet hay juegos también, ¿no es cierto? O sea, son los videojuegos. Así es. Pero la diferencia, ¿cuál sería? ¿Que no se apuesta? No, lo que pasa es que eso está dentro de las ciberadicciones. Es un nuevo concepto que se está ingresando, incluso ya está en las clasificaciones internacionales, el ICD-10, y hay una propuesta en el DSM-5, el último, donde hay criterios para lo que es ciberadicciones. Es cierto, es videojuegos, pueden ser videojuegos, pueden ser compras compulsivas, puede ser adicción al sexo. Compras compulsivas, claro. Así es. Ahora, ¿cómo distinguir en qué momento empieza la patología? En el caso de la ciberadicción, en el caso de la afición a Internet, porque hay muchos chicos que son aficionados a Internet, tanto en los juegos como en simplemente en buscar información en Internet, y hay otros que pasan la línea. ¿En qué momento se pasa la línea? ¿Cuál es una medida? ¿Cómo podemos saber? Yo creo que es importante señalar, el que uno pueda contactarse con Internet para buscar información, no estamos hablando de una adicción, una dependencia, pero hay criterios como por ejemplo, que ya se están, como se dice, reglamentando, y es por ejemplo la tolerancia, que tiene que ver con el deseo que tiene la persona de jugar más. Si antes se contentaba con 1 hora, ahora siente que debe jugar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Es como en el consumo de otras sustancias, ¿no? Hay tolerancia, o sea, necesito más. En ludopatía o juego patológico, la persona, si antes iba a tragamonedas semanal, ahora requiere ir 2, 3 veces o apostar más. O sea, ¿no? Eso se llama tolerancia. Ahondando un poco en la pregunta de Federico, entonces, para tantos padres que seguramente nos están viendo ahora por televisión, cuando su niño no quiera cumplir los horarios que se le ha establecido y quiera ir aumentando cada semana o cada 2 semanas, ahí es donde tenemos que preocuparnos. Sí, pero estos criterios están basados en un tiempo, más o menos de 12 meses, ¿no? Si hay el cuadro de tolerancia, si hay el cuadro de abstinencia. ¿Cómo es el cuadro de abstinencia? El chico puede estar inquieto, agitado, preocupado, nervioso, ¿no? Y esto va a pasar en el momento que juega. Como en otras adicciones, ¿no? Claro, es tal Tiene cual, apetencia por una sustancia, la consume y pasa todo ese síndrome de abstinencia. O sea que la dependencia no estaría tanto en la sustancia misma, en la calidad de la sustancia, sino en algo que se dispara, digamos, en el cerebro, no sé. Sí, hay una base biológica para las adicciones. Ajá. Yo creo que es importante también señalar los factores. La adicción es multicausal, ¿no? Claro. Hay una parte biológica y hay factores de familia. Doctora, compañeros, si me permiten esta pregunta, yo había visto, por ejemplo, al ingreso que hay muchas personas que están viendo con sus hijos para consulta. ¿En qué momento pasan de la consulta
a llegar hasta este pabellón donde están estas personas acá? Bueno, el sistema, si se pudiera tener una amplitud de hospitalización para la parte aguda, porque a veces es difícil controlar la compulsión de la adicción. Entonces, en algunos casos, cuando no hay conciencia de enfermedad, que es lo más importante en el adicto, a veces tenemos que hacer un internamiento. Lamentablemente, el internamiento a nivel de Perú es muy poquísimas camas. Hay personas que requieren internamiento, pero hay personas que se pueden trabajar ambulatoriamente, buscando la sensibilización y la conciencia de enfermedad. Ahora yo veo que acá estas personas que están aquí están al costado de unos enfermeros, ¿verdad? Sí, ¿Qué tipo de terapia les están dando ahora? Hay un equipo muy especializado que controlan, digamos, el programa. Hay programas donde los chicos tienen que escribir. Para saber, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sin voltear, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo tú hoy? Bueno, contando parte de mi vida pasada, relatando parte de lo que mi vida antes de mi adicción y después de mi adicción. Tú estás escribiendo, digamos, todas tus memorias. Exacto. ¿Y esto te está ayudando bastante? Sí, me ayuda bastante. Qué bueno, Sí. muchas gracias. Aquí también me voy a acercar a otro paciente. Buenos días, ¿cómo estás? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué tipo de terapia? Estoy leyendo una obra de Estás leyendo una obra. ¿Qué obra estás leyendo? hombrecitos. Ya, y has avanzado bastante ahora. ¿Cuántos Sí. libros estás leyendo? Es el cuarto. ¿Logra ¿Cuánto concentrarse o le es difícil? ¿Y te logras concentrar o es difícil concentrarte? No se me concentro ¿Qué jugaba? ¿Tú qué adicción tenías? a la cocaína. Ah, perfecto. Ese es ¿A otro qué? tipo de- Alcohol. a la cocaína, Ah, me dice. ok. Perfecto. Pero ¿Alguno aquí- de repente de los muchachos tenía esta adicción a los videojuegos? Vamos O de a repente la doctora consultarle podría a la- saber, podría vamos a decirnos consultarle a la cuáles doctora son los juegos más, ¿Cuál es? más usados por los chicos. Claro, esa pregunta que decía ¿Cómo? Verónica. ¿Cuál de todos los muchachos, digamos, está con adicción a los juegos? Lo ¿Y que cuáles pasa son los que- juegos que generan más adicción? Bueno, lo que hemos visto acá es el famoso Dota, la del Diablo, los juegos que van alcanzando sobre niveles, ¿no? Niveles, Ese claro. tipo, la mayor frecuencia que hemos visto en los pacientes es el Dota, por ejemplo. La del ¿El juego qué, del perdón? Diablo, ¿no? Y hay un sinfín de juegos. No significa que todos sean tan negativos, pero hay algunos muy violentos. Y yo creo que es importante señalar que tiene que haber una base, hay un perfil para que la persona pueda ingresar en el proceso adictivo. No todos van a hacer una adicción. Claro. Y no todos van a llegar al extremo que hemos visto. Ese es el extremo. Quisiera también aclarar eso, ¿no? Sí, claro. Y ahí De hecho, tenemos que hablar. Los ¿Sí? juegos no son los malos, ¿no es cierto? O sea, Así es. mañana aparecerán otra cosa distinta a los videojuegos y si la persona, el joven, el muchacho, tiene ya biológicamente, digamos, alguna predisposición para la adicción, bueno, se agarrará con eso, ¿no? Antes no existían los videojuegos, ¿no es cierto? Estaban solamente los casinos y así, bueno, conforme pasa Claro, el tiempo... como hemos visto este irán caso, cambiando, ¿no? este caso de la agresión está sobre la base de un videojuego De de baile. baile, ¿no? Que Claro. parecería de lo más Muy sano. inocente, digamos, ¿no? Claro, más bien divertido y que podría decir, bueno, esto no De no baile, tiene nada de ¿no? violencia, pero Claro. bueno, la adicción puede presentarse pues en cualquier cosa, ¿no? Aquí quisiera agregar algo. Sí. Hay un factor personal y probablemente esté jugando eso en esta oportunidad del claro. problema que ha existido. Y es el rasgo de personalidad. Hay personalidades que tienen el rasgo psicopático. Sí. Entonces cuenta eso primero. Una familia disfuncional, por ejemplo. Vuelvo a repetir, este puede ser el extremo. No todos los chicos adictos a juego van a presentar esta conducta. Claro. Pueden presentar otra conducta, abandono de estudios, de trabajo, abandono de familia, pero estas conductas que ya son mayores ya tienen que ver con la personalidad. Sí, claro. Y además ver los antecedentes familiares también un poco, El tema de la ¿no? combinación, ¿no? La combinación del ANFO y la dinamita, más o menos. Sí, sí. Y doctora, usted tenía una recomendación para los padres de familia. Si seguramente algunos padres de familia nos están viendo y de repente han visto que sus hijos, ya que están de vacaciones, están mucho tiempo con el Play, y digamos, ¿qué tienen que hacer? ¿Quitárselos a la fuerza? ¿Ponerles un horario? ¿Cómo tienen que comportarse con ellos ante el juego? Tiene que haber una supervisión y tiene que haber un control en el horario, ¿no? Lo normal es una hora, supervisado.
Yo creo que es importante señalar el riesgo del Internet, y aprovecho esta oportunidad. Es que estamos viendo chicos jóvenes adictos a esto, pero con el riesgo de que sean presa de personas para el consumo de sustancias, para conductas sexuales. La adicción de este tipo está siendo un riesgo para los chicos que están en Internet, se contactan. Claro, como tenemos el famoso grooming, sí, ¿no? El famoso grooming. Gente adicta que busca, se hace pasar por adolescentes y va captando adolescentes para ingresarlos en conductas inadecuadas sexuales o el consumo de sustancias, por lo tanto, más adicción. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sus recomendaciones. No, de veras gracias muy a ustedes importante por la el trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias. Gracias, Junta. Gracias, Junta.